Hola, bienvenidos a Conversaciones Claras. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la autoconfianza. Y la autoconfianza, sin duda, es un desarrollo y una construcción que está en cualquier rol que podamos ejercer, organizacional, profesional, personal. Y tiene que ver ni más ni menos con esta posibilidad de realmente autosostenerme desde mi propio cuidado, desde la escucha de mis decisiones. Y entiendo que la autoconfianza tiene básicamente dos pilares. Un primer pilar que es la coherencia con uno mismo, y a partir de ahí es que se desarrolla esta autoposibilidad de sostenernos. Y segundo, con el criterio. Porque en la medida en que podemos tener más criterio en esta autoconfianza, podemos tener mucha más claridad en la toma de decisiones, más foco, más precisión, porque sabemos qué queremos y cómo queremos hacer las cosas. Bueno, el primer punto que vamos a trabajar de estos 4 propuestas de caminos para desarrollar la autoconfianza tiene que ver con la coherencia interna. La coherencia interna no es más que estar alineados entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, que ya hablamos en otros podcasts. El tema de esta coherencia interna, ¿por qué tiene que ver tanto con la autoconfianza? Porque es básicamente la posibilidad en que yo soy consciente de quién soy, de poder encontrarme cuál es el pulso en donde esa coherencia interna habita. Y la puerta de entrada a esta coherencia interna es básicamente el propio registro con mi cuerpo. Y la propuesta tiene que ver con reconocer de que en la medida en que yo puedo ser coherente conmigo mismo, no me traiciono en pos de los demás, no me traiciono en pos de una circunstancia, sino que ni más ni menos sigo mi propia verdad. Y ahí es donde empiezan a aparecer el mundo de las emociones, que empezamos a sentir algunas cosas pero pensamos otras. La posibilidad de poder integrar también estas emociones con lo que pensamos y con nuestro cuerpo nos permite calibrar esta escucha. Sin duda, para mí hay coherencia interna en donde lo que hacemos, decimos y cómo nos expresamos tiene que ver con un estado de paz y de bienestar. Esta paz es para mí la brújula existencial que nos da el resultado de saber si lo que hacemos, decimos y hacemos están en coherencia interna o no. Y la paz la sentimos en el cuerpo a través de la respiración, de la relajación y de la sensación física en donde aceptamos lo que es y somos responsables de eso también. ¿Por qué es tan interesante esto? Primero porque sabemos que desde la coherencia podemos planificar cosas, pero solamente las podemos diseñar y las podemos sostener si estamos en coherencia interna. Hay una frase que me encanta pensar que tiene que ver con que ni más ni menos podemos diseñar y podemos soñar y desear un montón de cosas. Sin embargo, lo que finalmente podemos concretar y realizar es lo que podemos sostener. Y lo que podemos sostener es lo que pulsa orgánicamente con nuestra coherencia interna. Porque en la medida en que hacemos cosas en donde no somos coherentes, después nos cuesta un montón poder sostenerlo. Porque el cuerpo nos exige de más, porque emocionalmente no tenemos el combustible para poder seguir haciéndolo, o porque pensamos que ya no es más funcional para nosotros o para los demás. Por lo tanto, si vos querés lograr lo que vos deseás, esa manifestación tiene que ser muy coherente con vos. La escucha de tu cuerpo es la brújula para que vos puedas acceder a esa información. Primero, cuando lo que pienso está alineado con lo que siento, nos da la sensación de orden interno. Y hay algo que es fundamental y me encanta convocar, que tiene que ver con una de las leyes espirituales más importantes, la ley de la correspondencia, que es cómo es adentro es afuera, cómo es arriba es abajo. Entonces, en la medida en que también somos coherentes con lo que sentimos, nuestro pensamiento también se alinea. Y al alinearse el pensamiento, en la consecución de eso, la acción también está alineada. Y eso genera, obviamente, en la coherencia muchísima paz y tranquilidad. Y sobre todo bienestar, para sentirnos íntegros en lo que estamos haciendo. Uno de los ruidos que suelen aparecer en los momentos de la coherencia interna es que a veces nos cuesta distinguir entre, bueno, qué es lo mío y qué es la expectativa del otro, ¿no? Porque muchas veces decimos, no, pero yo hago lo que quiero. Y yo hago lo que quiero, sí, pero no siempre sucede que es tan claro, hacemos lo que queremos. Porque a veces estas creencias que aparecen, estas lealtades familiares, estos mandatos, son tan transparentes que no podemos distinguir con claridad cuándo es de otros y cuándo es nuestro.
Claramente, en el propio camino vamos eligiendo cuestiones que tienen que ver con nosotros mismos y también vamos eligiendo cuestiones que tienen que ver con nuestro entorno, aprendizajes, experiencias, valores que los queremos sumar claramente e integrar en nuestra vida. No importa que ocurran estas voces, porque estas voces siempre van a estar apareciendo ahí. El tema es que nos confundamos que nuestra propia voz es esas voces. Ahí es el principal punto para distinguir cuándo estamos empezando a perder identidad. Otro punto que es interesante y pareciera ser que en coherencia es todo paz y amor. No es así. ¿Por qué? Porque ser coherente obviamente que requiere fricciones, incomodidad. No todo es divino y no todo es amor y paz. Claramente sostenerse en la coherencia propia muchas veces deviene de incomodidades, de tensiones, de conversaciones difíciles que tenemos que empezar a abrir, de nuevos escenarios, de nuevas realidades, de nuevas acciones. ¿Por qué? Porque actuar en coherencia interna no siempre es responder a la expectativa del de afuera o lo que los demás esperan de nosotros. Por lo tanto, también saber que parte del riesgo por el cual a veces no somos coherentes con nosotros mismos es por temor a perder, es por temor al juicio del otro sobre nosotros mismos, a lo que puede pasar, al que dirán. Entonces, si hay algo que también tiene que ver con dar lugar y darnos el permiso de esta coherencia interna, es reconocernos nuestra propia autenticidad y saber que eso a veces lleva responsabilidad. Siempre lleva responsabilidad. Este criterio interno, que a veces suele pasar, significa que tenemos que asumir una responsabilidad, de que no siempre nos van a querer todas las personas. A veces pasa. ¿Por qué? Y porque dejamos de ser funcionales. Y cuando dejamos de ser funcionales, dejamos de estar diluyéndonos en los demás. Entonces también sepamos que ser coherente es parte de asumir el riesgo. Pero bueno, también es parte de la vida, ¿no? Jesús decía que este mundo no está hecho para tibios. Y sin duda la coherencia interna requiere que tengamos una gran responsabilidad y seamos conscientes de las consecuencias que también se pueden generar para nosotros y también para nuestro entorno. La coherencia interna no requiere armonía constante, pero sí es importante reconocer que aunque no tenga claro, yo confío en que es mi propio camino. El segundo atributo que tiene que ver con la construcción de la autoconfianza es la autorresponsabilidad. Decimos que la responsabilidad es el arte de cumplir con los compromisos. Sin embargo, la autorresponsabilidad es la posibilidad que tenemos de ser coherentes y asumir el compromiso y obrar en respuesta a eso con aquellos objetivos que nosotros nos ponemos con nosotros mismos. Honrar nuestra palabra. De eso hace referencia la autorresponsabilidad. Honrar nuestra palabra cuando elegimos lo que queremos hacer. Honrar nuestra palabra con, por ejemplo, con una agenda que queremos tener, con una dieta particular que queremos tener, con aquellas veces en donde tenemos ciertas circunstancias que decimos, che, esto no lo quiero más, esta situación no quiero que pase más, esta conversación, esta manera de vincularnos no quiero que pase más, y sostenernos desde esa autorresponsabilidad. La responsabilidad para mí va de la mano con la libertad. Mientras más responsables somos, más podemos construir una realidad distinta, pero requiere obviamente de mucho compromiso con la acción. Compromiso que a partir de que vamos cumpliendo con los compromisos que asumimos con nosotros mismos, también de alguna manera nos vamos satisfaciendo de esos compromisos. Pero no por una cuestión superflua, sino que la gestión del compromiso con nosotros mismos y poder cumplirnos nos refuerza la identidad. ¿Por qué? Porque nos da lugar, nos da orden, nos damos prioridad, nos escuchamos y hacemos lugar a todo eso que queremos para nosotros. Cada vez que nos proponemos algo y no lo cumplimos, no tiene que ver con falta de exigencia, no es eso. Tiene que ver con reconocer que pierde valor nuestra propia elección hacia nosotros mismos. Mi palabra interna pierde valor. Entonces, está bueno preguntarse a dónde ponemos más poder. ¿Para quiénes solemos asumir más compromisos y más responsabilidades? En la agenda que vos te plantees de tu vida, de tu semana, fíjate si vos pones más compromisos hacia el afuera o compromisos con vos mismo. Porque a lo mejor para el afuera cumplís con todos, pero ¿y para vos? El tiempo que querés para entrenar, para hacer actividad física, para meditar, para tener vínculos de calidad,
para nutrir las personas con las que estás, para nutrirte a vos mismos con pensamientos, para poder ser coherente con vos. En la medida en que vos pones tanta responsabilidad con el cumplir de la exigencia en la afuera, también estás eligiendo a otro y no a vos. Y acá viene una declaración básica, que es una declaración existencial, que es la declaración del no. Porque pareciera ser que ser responsable es decir a todo que sí, y sin dudas que eso no existe. El decir que no es una declaración de dignidad fundamental. Sobre todo porque nos da la posibilidad de reconocer que cuando decimos que no a algo, decimos que sí a otra cosa. Entonces estaría bueno que en el balance de tu agenda también puedas poder distinguir a qué le decís que no y a qué le decís que sí. Y tratar de equilibrar la balanza entre el afuera y el con vos mismo. Porque acordate que después quien va a seguir sosteniendo el afuera sos vos. Por lo tanto, necesariamente necesitas de una manera responsable y en conciencia con vos mismo poder diseñar espacios a donde vos también te puedas nutrir, puedas descansar, puedas estar con vos, puedas habilitarte. Y en este equilibrio entre el afuera y el adentro también está justamente la sintonía y la paz y la coherencia, que también tiene que ver con la autoconfianza. La autorresponsabilidad no es exigencia y no es castigo, es la voz de tu propia conciencia, de poder decir, si yo decidí esto para mí y elijo esto para mí, tengo que ser congruente y consistente con las acciones que hago. Porque eso también me da la libertad. Y sobre todo, la posibilidad de diseñar la responsabilidad de construir mi propio camino. Y el camino se construye con dedicación, con determinación, con perseverancia, con persistencia. Obviamente, con la apertura y con la flexibilidad de también reconocer cuando hay cosas que son orgánicas para vos y cuando no. Pero no es que simplemente la responsabilidad es tomar la decisión y soltar, sino ser consecuente. Entonces, a partir de ahí aparece todo un costado que tiene que ver con herramientas en tu propia responsabilidad, que tiene que ver con la capacidad de cumplir esos compromisos. Fíjate si cada vez que decís que sí a algo o a alguien, tenés el tiempo físico para sostenerlo, tenés la energía para sostenerlo, tenés las ganas para sostenerlo, porque en la medida en que también puedas ser responsable en esta conciencia de sostener la vida que elegís, vas a tener mayor bienestar con vos mismo y con los vínculos que te rodean. Bueno, sin duda la responsabilidad entonces no tiene que ver con exigirte más, con llevarte al límite, con rendir al máximo, sino con rendir con lo óptimo para vos, incluyendo que también sea orgánico. Y sin dudas, en la medida en que podemos trabajar desde esta responsabilidad, que es la autoconciencia, también vamos a estar alimentando nuestro propio poder personal. Cuando hablamos de autoconfianza, hablamos de nuestra capacidad de autosostenernos. Y acá viene un punto súper importante que tiene que ver con el autocuidado. El autocuidado hace referencia como a una posibilidad más horizontal en donde yo puedo sostenerme a mí misma. ¿Qué significa? Significa que desde el autocuidado me voy a reconocer. Voy a reconocer un espacio de mí que tiene que ver ni más ni menos con lo más sagrado que es mi propia vulnerabilidad. Yo siempre digo que a veces cuando hay mucha vulnerabilidad ponemos un montón de máscaras y un montón de murallas entre el yo y el afuera. En la medida en que podemos gestionar esa vulnerabilidad, cuidándola con seguridad, dándole y proveyendo de recursos a esta vulnerabilidad, estas máscaras que nos separan con el afuera, estas máscaras que nos hacen que seamos menos coherentes, estas máscaras que nos ponemos para disociarnos de nosotros y adaptarnos más al contexto, se empiezan a hacer cada vez más finitas. Entonces, en la posibilidad que tenemos de autocuidarnos, de autorregistrarnos, de escucharnos, es una oportunidad enorme para poder dejar que nuestra existencia y que nuestro ser se pueda expresar. Cuando hablamos de autocuidado, hay una frase que me encanta que tiene que ver con ser consciente de que podemos ser un lugar seguro para nosotros mismos. El autocuidado también tiene que ver con aquellos espacios a donde a lo mejor nos equivocamos, pero nos podemos escuchar una mirada más compasiva. Nos podemos escuchar en un espacio más digno, de que no todo va a ser como nosotros queremos,
de que no siempre va a estar el plan tal cual como lo definimos, y sin embargo no dejamos de sostenernos, no dejamos de elegirnos y no dejamos de cuidarnos. En el autocuidado está esta conciencia del resguardo, está esta posibilidad de registrar nuestra necesidad, está la posibilidad de a partir de la necesidad pedir lo que necesitamos. En el autocuidado podemos entender un montón de variables que tienen que ver cómo los elementos con los que consumimos, los vínculos que tenemos, los pensamientos que tenemos. ¿Cuántas veces hay pensamientos que son mucho más tóxicos que una herida física? ¿Cuántas veces hay creencias o mandatos que después nos empezamos a repetir y que nos generan más culpa o castigo? Pues el autocuidado también es mirarnos de un espacio más compasivo. No significa ser negador, no significa perdonarnos todo, pero sí empezar a reconocer que en la medida en que yo, si me equivoco, también es parte del aprendizaje, puedo empezar a resignificar el error en mi vida, puedo empezar a construir algo distinto con más amorosidad, porque en definitiva lo más importante en esto de la construcción de la autoconfianza es trabajar sobre el vínculo con nosotros mismos. Muchas veces cuidamos mucho a los demás, las formas, los tiempos, las agendas. Sin embargo, ¿cómo te cuidas a vos misma? ¿Cómo te priorizás? ¿Cómo haces valer tu necesidad? Y acá ¿estás registrando la cantidad de horas de sueño que estás teniendo? ¿Estás registrando el hambre que tenés? ¿Estás registrando tu postura corporal de estar tensa? ¿Estás registrando lo que necesitas? Porque si vos no registrás lo que necesitas, no hay forma que le puedas poner palabras a un pedido. Y acá aparece un punto súper importante, porque muchas veces exigimos afuera que respondan a nuestra expectativa, cuando ni siquiera sabes cuál es tu expectativa. Y eso genera un montón de conflicto entre las relaciones, porque las personas se confunden, porque como no saben lo que necesitan, no conectan con su vulnerabilidad, no pueden pedir concretamente lo que quieren. Entonces se la pasan por todo el mundo pidiendo satisfacción de una necesidad que ni siquiera reconocen. Entonces fíjate cuánto más podés valer y cuánto más podés aportar a tu valor personal sabiendo que sí, que no, qué te gusta, cómo te gusta, qué te hace falta, qué necesitas. Porque en la autorregulación también de tu cuerpo físico, por ejemplo, el hambre, el sueño, el cansancio, la energía, la frecuencia, la vitalidad, todo eso es una responsabilidad tuya sí o sí. Y tiene que ver desde el registro de tu propio autocuidado. Algo importante para el autocuidado es también tu capacidad, obviamente, de escucha y de tu propio registro. ¿Y el registro en qué? En algo que es fundamental, que tiene que ver con tu energía. No midas tu agenda en relación solamente a los tiempos. Si te entra una reunión de 1 hora hasta otra hora, no midas solamente con el cronos. Incluí también estas posibilidades de que, bueno, si esta reunión me va a llevar mucha energía, después tengo que diseñar una tarde que sea distinta. Si para la noche voy a necesitar esta energía porque me junto con alguien que tengo que estar muy en foco porque tengo que negociar, por ejemplo, alguna cuestión, bueno, ¿cómo diseño mi idea? Empieza también a incorporar la administración de tu agenda en la batería de energía que tenés. La energía es todo. La energía es tu principal capital. Y parte del autocuidado es que vos puedas distinguir qué te saca energía, qué te aporta energía y qué te drena energía. Hay pensamientos que drenan energía, hay relaciones que te drenan energía, hay relaciones que te dan energía. Entonces también hacer el balance y el diseño de tu vida, de tu semana, de tu agenda, teniendo esta administración fundamental de la energía vital que vos necesitas para poder vivir. Y cuando hablamos de autocuidado, no tiene que ver con estar siempre con la sensación de seguridad, de que todo lo puedo, de que todo lo sé, porque eso es una falacia enorme. ¿Sabes también qué significa? Significa la posibilidad de que habitas la incomodidad del error, la incomodidad de la vergüenza, la incomodidad de la culpa que puedas sentir. Habitá
lo displacentero, evitar la incomodidad de la frustración. Tenés que evitar esas emociones, porque son parte del proceso de la construcción. No significa huir y desconectarte, significa ser coherente de lo que estás sintiendo. Entonces, en la medida en que más podés conectar y más podés habitar esos espacios, más vas a poder aprender. Porque el tema de la vulnerabilidad no tiene que ver con negar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se habita y la vulnerabilidad es un espacio fértil para construir. Y una vez que vos sabés y tenés los recursos de cómo poder nutrir esa vulnerabilidad, es a donde menos vulnerable te vas a sentir. Y te va a impactar en la autoconfianza 100%. Entonces el autocuidado es reconocer la clave de cuáles son tus puntos de vulnerabilidad. No para taparlos del ego, sino para hacerte cargo y proveerte lo que necesitas. Y habiendo hablado ya de la coherencia interna, de la responsabilidad o del compromiso con vos mismo y del autocuidado, hay algo que aparece que es fundamental. Porque hasta ahora, todas estas tres, de alguna manera, eran parte de nuestra responsabilidad o espacio de control, por decirlo de alguna manera, o de diseño, mejor, me gusta más. Ahora, ¿qué pasa cuando ya fuimos estoicos de manera responsable, haciendo todo lo que teníamos que hacer, escuchándonos, escuchando el cuerpo, planificando, diseñándonos, haciéndonos cargo de nuestra vulnerabilidad, cuidándonos y habiendo trabajado en todos estos aspectos? Aparece algo que también tiene que ver con la autoconfianza, que tiene que ver mucho con la fe, y es la entrega consciente. La entrega consciente es ese punto de inflexión en donde vos sabés todo lo que hiciste y llega un momento en donde la acción ocurre y es simplemente desde la sabiduría y la humildad soltar. A que hay algo más grande que va a seguir traccionando para que eso o lo que tenga que suceder, suceda. Hay una frase que dice que lo que sucede conviene. Y me encanta pensar eso, porque muchas veces nosotros empezamos a planificar y a desear cosas entendiendo que el resultado tiene que ser X. El tema es que después no sucede X. Y el primer punto que aparece es que empezamos. Pero como puede ser, y vamos a todas las acciones que hicimos antes para que X ocurra, pero X no ocurrió. Entonces, cuando todo viene alineado, ahí es donde todo el universo, la sincronía del destino, todo es divino, todo está en línea como debe ser. Ahora, cuando hay algo que no es como nosotros esperamos que sea, es como que, no, esto ya no es del universo, esto ya no es fluir. Fluir es aceptar todo lo que viene como es. Así lo juzgues como positivo o así lo juzgues como negativo. Entendiendo que eso negativo también tiene que ver con parte del camino, que también tiene que ver con el fluir, porque tiene que ver con la aceptación. ¿De qué? De que hay algo mucho más grande, seguramente, esperándote. El tema es que a veces nos quedamos con un sesgo, un porcentaje del 360 de la realidad que es tan chiquitito. Y en ese sesgo nos encasillamos. Tiene que ocurrir esto. Y esto a lo mejor son 18 grados que estamos mirando. Y cuando pasa lo que está acá, no, ¿cómo puede ser? Sin embargo, con perspectiva vas a ver que todo lo que pasó en tu vida seguramente una razón tuvo, un aprendizaje o una oportunidad nueva habilitó. Entonces, parte de la entrega consciente, que es este último punto, es reconocer que hay algo mucho más grande. Que si vos sos responsable de hacer lo que tenés que hacer en relación a tu propia coherencia interna, que esa es la verdad más importante, cuando vos conectes con tu propia verdad, después el universo, Dios, la energía, el origen, como le quieras mencionar, va a estar en consonancia con eso. Pero es el punto de inflexión a donde tenés que soltar y entender de que no sos todopoderoso. No podés con todo, no podés controlar todo, sino solamente una parte. Y que hay otras personas que también viven y hay otros procesos que también se están tejiendo en el entramado del diseño de vida que vos querés. Confiar en que eso suceda es parte de la sabiduría en la construcción de tu propia autoconfianza. El desarrollo de la autoconfianza creo que también tiene que ver con la construcción de tu propio bienestar.
con autenticidad, con soltura, con determinación, con foco, con claridad. Y cuando puedes habitar todo eso, la autoconfianza aparece como una posibilidad de que puedas vivir la vida desde un espacio de que sea una experiencia. Que la vida sea una oportunidad para vivir, para descubrir, para habilitarte a hacer cosas distintas. Sin la exigencia, sino con más gozo, con más liviandad, con responsabilidad y sobre todo dejar de ver lo que aparece como algo negativo, sino como un desafío, como una oportunidad para vivir una experiencia de esta vida maravillosa que tenemos. Cuando confías en vos, la vida deja de ser un estadio a donde estás a prueba todo el tiempo y empieza a ser un espacio de experiencia para que puedas disfrutar.